Muy buenos días, ¿cómo están todos? Les saluda Mariela Ceballos. Soy especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. En esta oportunidad vamos a abordar otro tema de gran importancia que debemos conocer nosotros los profesionales de recursos humanos o aquellas empresas que desean contratar a trabajadores extranjeros. Bien, entonces el día de hoy les voy a acompañar en esta conferencia para aportarles la información que les pueda servir para la implementación y evitar contingencias laborales. Muy bien, cualquier duda, consulta respecto a este tema, por favor no olviden dejar sus preguntas, sus dudas. Posteriormente a la culminación de esta conferencia virtual, pasaré a responder a todas sus preguntas. Bien, voy a presentarles el material que hemos preparado hoy para ustedes, justamente para el tema de contratos de trabajadores extranjeros. Bien, para que nosotros podamos entender respecto al tema de la contratación de trabajadores extranjeros, tenemos que conocer también la parte normativa. Bien, la base de cómo yo contrato a un extranjero sin que genere ningún tipo de contingencia. Así que para revisar la situación política del Perú, la ley de contratación de trabajadores que ha sido regulada justamente por 89, también el reglamento de la trabajadores extranjeros, aprobado por el Decreto Supremo 014-92-TR. Además, también debemos conocer los lineamientos para el otorgamiento del famoso PTP para las personas de nacionalidad exclusivamente para venezolanos. Estos lineamientos han sido aprobados por el Decreto Supremo 01-2018-IN. Tenemos también las disposiciones para la contratación laboral para aquellos trabajadores que tuvieran PTP o acta de permiso de trabajo extraordinario aprobado por la Resolución Ministerial 176-2018-TR. Bien, entonces este es el cuerpo normativo que nosotros, si queremos aplicar de manera adecuada o correcta, sería ideal tenerlo dentro de una carpetita donde podamos tener toda esta información. Muy bien. Continuando, ¿por qué es importante mencionar Es importante mencionar por qué tiene derecho a ser tratado por igual, sin que esto genere alguna discriminación por el origen, por la nacionalidad, por el color de piel, ¿no? Y entre otras, como por ejemplo por el condición económica, por el tema de condición de salud, por el tema de ser mujer o varón, ¿no? Pero si lo centramos justamente para el tema de contratación de trabajadores extranjeros, pues básicamente genera una igualdad para todos, ¿no? Todos merecemos los mismos derechos. Y aquí es importante advertir, ¿no? De que los derechos de un trabajador extranjero vienen a ser igual que los derechos de un nacional. Entonces, seguramente se preguntarán ustedes, ¿y para qué entonces tenemos el título de la contratación de trabajadores extranjeros? Pues solamente es la gestión del contrato, más no es el tema de los derechos y de las obligaciones que tiene el empleador con los trabajadores, así sean nacionales o extranjeros, gozan todos de los mismos derechos laborales. Bien, por eso cuando hablamos de discriminación no debe existir. Igualdad de oportunidades. Si bien la empresa o el empleador tiene derecho a una libertad de contratar, a poder escoger quién es el que más se ajusta el perfil de repente al puesto que se está ofreciendo u ofertando en el mercado, ¿no? Pero tiene que haber también una igualdad de oportunidades, no haber un tema de discriminación porque es de nacionalidad extranjera, no le voy a dar la oportunidad, salvo que exista algunas limitaciones que lo vamos a ver más adelante. Para conocer el tema de la contratación de extranjeros, tenemos que al menos conocer como básico estos términos. Habrán escuchado ustedes sobre la calidad migratoria y de repente decimos, ¿qué hace referencia a la calidad migratoria? ¿De qué trata la calidad migratoria? Pues básicamente es la condición que otorga el Estado peruano. ¿Quién otorga las calidades migratorias? Lo otorga la Superintendencia Nacional de Migraciones. Migraciones es la entidad que otorga justamente estas calidades. Por ejemplo, tienen entre calidades el ser un trabajador, calidad de religioso,
calidad de ser un familiar de un residente, o sea, un extranjero que ya está acá en el Perú, ya tiene el carnet, ya tiene la calidad migratoria, pero se acoge, ¿no? Básicamente. Otras calidades como estudiante, como inversionista. Entonces se dan cuenta que existe una relación de calidades migratorias que te va a otorgar migraciones con ciertos requisitos. Pero como estamos hablando en el ámbito laboral, ¿cuál es la calidad migratoria que a nosotros como empleadores o como encargados tal vez de recursos humanos o que vemos casos de contratación de trabajo debería dar mayor importancia? Es sobre la calidad migratoria que sea de calidad de trabajador, ¿no? Entonces, esa calidad migratoria te va a permitir a ti como empresa, como empleador, poder contratar de manera legal a un extranjero. Bien, entonces la calidad migratoria, recordemos que solo te otorga migraciones. Bien. ¿Y cuáles son las visas? ¿De qué tratan las visas? Bueno, las visas también te otorga los consulados fuera, a través de relaciones exteriores que otorga básicamente nuestro país, ¿no? A través de estas oficinas consulares para autorizar y determinar la calidad migratoria, ¿no? Pero para eso también existen ciertos requisitos que se deben cumplir. Y ahora, ¿de qué trata el carnet de extranjería? ¿Cuál es la diferencia del carnet de extranjería con el PTP? Es una pregunta bastante frecuente que recibimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucede es que el carnet de extranjería y el PTP son documentos válidos. Un extranjero no puede tener ni carnet ni PTP a la vez. Migraciones solo te otorga un solo documento. Puedes tener PTP y luego puedas tramitar a un carnet de extranjería, que es lo que muy frecuente ya está pasando con muchos venezolanos que actualmente tienen PTP y ahora ya está de repente por vencer la vigencia de su PTP, ya tienen que pasar al carnet de extranjería especial, ¿no? Que también te lo otorga migraciones. Todos estos documentos o todos estos términos que estamos revisando, básicamente te lo otorga migraciones. Bien, esto es un tema netamente de migraciones. ¿Y por qué está ligado con el tema laboral? Porque nosotros como empleadores tenemos que observar cuando viene un extranjero y se presenta en nuestra empresa que quiere trabajar, observar si tienen justamente la calidad que te otorga migraciones para que ellos puedan trabajar en tu empresa y no estén en calidad de ilegal. Bien, entonces el carnet de extranjería es un documento que va a permitir al trabajador laborar en nuestro país. Pero este trámite debemos consultar con migraciones cuánto tiempo va a tener vigencia este carnet de extranjería, porque todo documento que se expide tiene una fecha de vigencia, de una fecha de vigencia que luego va a vencer y luego el extranjero tiene que renovar. Puede renovar pues la calidad, ¿no? Justamente por la ley de extranjería entiendo que otorgan un año y se tiene que ir prorrogando por cada año, ¿no? Esto es un trámite ya directamente con migraciones. Y ustedes como empleadores tienen la obligación de dar seguimiento. Puede que el carnet haya vencido y este extranjero no haya realizado los trámites ante migraciones y ya está de manera ilegal. A ti te puede generar una contingencia, por supuesto, porque estarías contratando a un trabajador ilegal y eso está totalmente pues prohibido, está limitado, ¿no? Y asumirían las consecuencias o multas o cualquier otra que se pueda generar. Igual ocurre con el PTP. El PTP nace básicamente para poder dar facilidades a los trabajadores extranjeros de nacionalidad venezolana para que puedan trabajar en nuestro país de manera legal. Y el PTP también tiene una vigencia única, que no es prorrogable, que solamente durará por un año. Por eso decía que me imagino que la gran mayoría de venezolanos ya estarían perdiendo tal vez la vigencia PTP porque actualmente ya no existe no existen las renovaciones, no existe para poder solicitar actualmente un PTP. Había hasta un plazo para solicitarlo ante migraciones. Así que los que restan y actualmente cuentan ya con un PTP, tendríamos que revisar hasta cuándo tiene vigencia. Como vuelvo a repetir, el PTP no se renueva más. Es un solo año de vigencia que tiene. ¿Podrían tener carnet de extranjería y PTP a la vez? No. ¿Tienes PTP? Una vez que vence, pasarías, si es que tu intención como extranjero es quedarte en el Perú y seguir trabajando, es que este extranjero solicite migraciones a obtener el carnet de extranjería.
Y las diferencias en el tema de requisitos, ¿por qué mejor un extranjero venezolano de repente mejor le aplicaría carnet de extranjería que un PTP? Lo que sucede es que en migraciones, dentro de sus requisitos, para obtener, por ejemplo, el carnet de extranjería, te piden un contrato de trabajo que esté aprobado por el ministerio. Y en el caso del PTP, justamente para darle facilidad a que pueda estar de manera legal, no le estaban solicitando pues un contrato como parte de los requisitos. Por eso es que obviamente muchos venezolanos optaron por obtener el PTP. Es más sencillo, lo tenían más fácil porque no le pedían el contrato. Y otros requisitos que de repente sí era más fácil poder conseguirlos y poder solicitarlo ante migraciones. Muy bien. Como ya expliqué justamente las diferencias o los conceptos básicos, ya vamos a ir entendiendo el tema de la contratación. Nuestro ordenamiento prevé que los empleadores en su política de contratación deben brindar preferencia a la contratación de trabajadores nacionales, por lo que este régimen de contratación tiene ciertas particularidades, siempre sujeto a la normativa laboral. En ese sentido, el contrato de trabajo y sus modificaciones deben ser aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Cuando hablamos de la Autoridad Administrativa de Trabajo, estamos haciendo básicamente señal al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ustedes de repente, no sé si sabrán o de repente no lo saben, pero en noviembre del año pasado ha empezado a estar habilitada una plataforma que está en el ministerio, que se llama Plataforma Civice. Bien, tienen la plataforma Civice. En esta plataforma Civice se deben registrar los contratos de extranjeros, no necesariamente que sean venezolanos, cualquier extranjero que quiera laborar en el país. Yo como empleador, una de mis obligaciones es registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo. Y esta plataforma, vuelvo a repetir, se llama Civice. Bien, existe otra plataforma se llama Civitma, pero esto es aplicado a los países que forman parte de la comunidad andina y ellos sí estarían exceptuados justamente para este tipo de contratación. Bien, pero igual era importante tal vez mencionarlo, ¿no? Entonces, actualmente existen dos plataformas, Civitma y Civice. Civice para todos los extranjeros y Civitma para aquellos ciudadanos que forman parte de la comunidad andina. Y bueno, ahí no aplicaría la contratación de extranjeros, sino se aplicaría un contrato nacional, ¿no? Pero igual se debe registrar. Era, como vuelvo a repetir, preciso mencionarlo. Muy bien, además de esto, no sé si se ve la presentación. Creo que se ha perdido. A ver, un momento. Ok, seguimos. Tenemos los derechos y los deberes de los extranjeros. Los derechos de los extranjeros van a tener las mismas igualdades, los mismos derechos que un nacional. Bien, gratificaciones, CTS, seguro de vida ley, pago de horas extras, todos los derechos que tú otorgas a tus trabajadores nacionales serán los mismos derechos que van a gozar tus extranjeros. ¿Cuáles son los deberes de los extranjeros? Ellos tienen la obligación de exhibir su documento de identidad. Bien, su estatus que tienen en el tema migratorio, tienen carnet, tienen PTP, te lo tienen que presentar y ustedes tienen que revisar. Inclusive en la página de migraciones, ustedes también pueden observar ingresando directamente a la página de migraciones con el número de carnet, con la fecha de nacimiento para ver si ese carnet de extranjería o ese PTP está vigente. Así ustedes pueden tener o corroborar también esa información. Para los extranjeros, sus obligaciones es que respeten la calidad migratoria que han solicitado migraciones y por el cual se les ha autorizado. Si ellos, por ejemplo, han solicitado de repente la calidad migratoria de estudiante, lo único que puede hacer es estudiar, no puede trabajar, no está autorizado por migraciones para laborar. Por eso revisemos el carnet de extranjería. Si dice trabajador, serán aquellos que se le va a poder realizar un contrato extranjero.
Pero de repente tengo extranjeros con convenios internacionales, el convenio Mercosur. Bueno, si el carnet dice Mercosur no va a haber ningún problema porque el convenio Mercosur también facilita el tema de trabajo, ¿bien? Así que no habría problema. Si dice, por ejemplo, tienen un carnet que dice refugiado, también se le brindan las mismas oportunidades, porque la ley de refugiado nos señala que no están limitados para el tema de trabajo. En todo lo que acabamos de mencionar, esos contratos se tienen de todas formas que presentar ante el Ministerio de Trabajo. Muy bien. Fases de la contratación de trabajadores extranjeros. Existen dos fases, la fase laboral y la fase migratoria. En la fase migratoria, básicamente es lo que yo venía mencionándoles, ¿no? Que migraciones es la entidad que justamente otorga las calidades migratorias para los extranjeros que quieren residir de manera legal y la calidad migratoria básicamente es el motivo de la residencia que ellos deciden por el cual quedarse en el Perú, ¿no? Ahí vemos algunos requisitos que migraciones seguramente van a solicitar para obtener esta calidad migratoria, ¿no? Y luego tenemos la fase laboral. En la fase laboral, para que un trabajador extranjero pueda, o bueno, dentro de las formalidades que una empresa quiera contratar a un extranjero, requiere que pueda tener un trabajador pues con la calidad migratoria habilitante, ¿no? Obtener el documento que te otorga tu expide migraciones, como el carnet de extranjería, el PTP que esté vigente, o de repente el carnet de refugiado, o inclusive también en el tema de refugiados están otorgando una solicitud Relaciones Exteriores que les da un plazo de 60 días para evaluar su situación, que también es un documento que de acuerdo a la ley de refugiados también autoriza para el tema del trabajo. Muy bien, además de esto, el empleador tendrá la obligación de registrar el contrato de extranjero a través de la plataforma Civice, ¿no? ¿Y hasta cuándo voy a tener tiempo para presentar el contrato de extranjero? Pues tienes que presentarlo antes de la fecha de inicio de la prestación del servicio. Bien, se debe presentar el contrato extranjero antes del inicio de la relación laboral. Bien, entonces, pero vamos a ver cuáles son las formalidades o qué es lo que te pide de requisitos tal vez Ministerio de Trabajo para la presentación. Otro tema importante es que se puede perder la calidad migratoria como condición resolutoria cuando se extingue automáticamente, básicamente, la pérdida de la calidad migratoria, ¿no? Por ejemplo, el contrato de repente vence a fines de junio y hoy ingresé a migraciones y me doy con la sorpresa que el carnet ha vencido hoy jueves 3 de junio. Esto, la pérdida de la calidad migratoria que tiene ante migraciones, resuelve de manera automática el contrato y así también lo señala la normativa. Hablemos de las excepciones. Bueno, en el decreto legislativo 689 que regula la ley de contratación de extranjeros, nos ponen dos excepciones, dos grupos de excepciones. Veamos el primer grupo de excepción. Habla acerca de que nosotros como empresa no vamos a tener obligación de hacer un cálculo de los porcentajes limitativos que nos limita justamente la norma para el tema de contratación de extranjeros, porque justamente lo que busca la normativa es que exista mayor ventaja tal vez en el tema de contratación a los nacionales. Y otro es que no necesitarías la aprobación del Ministerio de Trabajo. Ojo que aquí particularmente no habla que te está exceptuando el registro. Una cosa es el registro y otra es la aprobación del Ministerio de Trabajo. Así que esta excepción de los porcentajes limitativos exonera la aprobación del contrato de extranjero, más no te exonera de registrarlo a través de la plataforma Civice. Es así que en la misma plataforma, si tú tienes un trabajador que se encuentra exceptuado en esta relación que están observando, en la plataforma Civice tienen la opción de aplicar aquellos contratos que están exceptuados, ¿no? Y le darás clic a lo que supuestamente en qué situación o en qué caso se encuentra exceptuado y te saldría pues toda esta relación.
pero vuelvo a indicar, no significa que el exonerarte de la aprobación no tengas la obligación de registrarlo a través de la plataforma Civice. Muy bien. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones es que un trabajador que tuviera una esposa, un esposo nacional, peruana, peruano, hijos peruanos, hermanos peruanos, padres peruanos, si el extranjero, vamos a suponer que es un extranjero de nacionalidad chilena, ¿no? Y tiene su papá que es peruano, ¿estaría exceptuado de los porcentajes limitativos de la empresa? Sí, porque es hijo de un peruano. Tiene hijos peruanos. También un extranjero que tuviera hijos peruanos, también lo vamos a exceptuar. Y ya no necesitaríamos tal vez la aprobación del ministerio, pero igual tenemos que registrar su contrato. Ahora tenemos también el extranjero con visa de inmigrante. En el caso de visa de inmigrante es que en migraciones, cuando te dan la calidad migratoria, te lo dan por un plazo, ¿no? Pero existen también otros requisitos donde el extranjero va a tener la oportunidad de poder aplicar a pasar a ser inmigrante y olvidarse de hacer prórrogas, pero eso es un tema ya que abarca migraciones, pero les dan la calidad de inmigrante. Entonces, esa calidad de inmigrante, si un extranjero se acerca a tu empresa y te presenta el carnet y dice inmigrante y ya no dice más trabajador, es básicamente a esta excepción que también se encontraría excluido y por lo tanto no tendría que aplicar los porcentajes limitativos ni tampoco la aprobación del ministerio. Además de esto, tenemos aquel extranjero cuyo país de origen exista convenios, reciprocidad laboral o de doble nacionalidad. Los convenios que tiene el Perú sobre las facilidades laborales, por ejemplo, ¿cuáles serían? La Comunidad Andina, por ejemplo, los convenios que tiene con España, que habla acerca de facilidades laborales. En ese caso también se les va a excluir. Al personal de empresas extranjeras que se dedican al servicio internacional de transporte aéreo o acuático, al personal extranjero que elabora empresas de servicios multinacionales o bancos multinacionales sujetos a normas legales dictadas en cada caso específico, y también el personal extranjero que tuviera convenios bilaterales o multilaterales celebrados con el gobierno del Perú. Y aquí básicamente entra el convenio Mercosur. Bien, el convenio Mercosur porque ahí tenemos una facilidad netamente migratoria, ¿no? A la facilidad de obtener un carnet sin necesidad de tener un contrato. Bueno, eso es el tema migratorio. Por eso que ingresaría aquí y también estaría exceptuado para la presentación y aprobación, perdón, para la aprobación del ministerio. O aquel inversionista o artista, deportistas y en público de manera general. Muy bien, estas son las excepciones. Pero además de esto, también es importante mencionar, ¿no?, que el reglamento de la Ley de Contratación de Extranjeros ha señalado que, no sé si ustedes pueden ver aquí, no está enumerado en las excepciones, pero en la primera, la segunda, la tercera opción, que dice contrato de trabajadores extranjeros de hijos peruanos, hermanos peruanos, inmigrante, convenios de reciprocidad laboral, y en el caso de inversionista, serán aquellos que van a estar exceptuados de la contratación laboral, ¿bien? Y se les va a contratar como un peruano más. Así que en el supuesto 1, 2, 3 y en el supuesto 7, pues ya nos olvidamos de todo el tema de contratación de extranjeros y los contratamos como un nacional, ¿no? Entonces le contrataríamos con un contrato a plazo fijo, plazo indeterminado, como gustes. Pero aquellos que no están exceptuados de los números que les he indicado, se les contrata como un extranjero y seguimos aplicando lo que venimos enseñando el día de hoy. Ahora hablemos de los porcentajes limitativos, porque hace un momento estaba hablándoles de las limitaciones, pero no les había dicho cuáles son. La norma nos señala que todo empleador que quiera contratar a un extranjero tiene que no superar el 20% del número de sus trabajadores en su planilla electrónica, ¿no? Entonces, de manera rápida para que ustedes lo puedan entender, es que de cada 5 nacionales que ustedes tendrían para poder contratar a un extranjero. Si tienes 10 nacionales, podrías contratar a 2. Si tienes 18 nacionales, solo vas a poder contratar a 3. Bien, solo podrás contratar a 3. Entonces, ustedes van a tomar
el total de su planilla, que se va a considerar como el 100%, y luego se le va a realizar los porcentajes. Así que ustedes no pueden contratar más del 20% de trabajadores extranjeros, porque si no estarían incumpliendo con las normas laborales y esto sí nos puede generar una multa. Además de esto, también existe otro porcentaje limitativo que habla del 30% para aquellos remuneraciones que puedan exceder justamente el 30% de los sueldos que tuviera la empresa, ¿no? Entonces, igualmente sumamos el total del sueldo, del salario, que va a resultar al 100% y luego se va a determinar según los porcentajes, ¿bien? Lo cual no puede exceder, si no estaríamos incumpliendo con el porcentaje limitativo. Además de esto, existe el otro grupo. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que existen dos grupos de excepción para el tema de los porcentajes? Bueno, aquí tenemos otro, que es básicamente, se le va a exonerar, ¿no? La exoneración del porcentaje limitativo para esta relación o condición que tuvieran los siguientes casos. Cuando se trata de un personal profesional o técnico especializado, un personal de dirección o gerencia que se va a aperturar una nueva actividad empresarial, profesores, cuando se trata de personal de empresas del sector público, empresas privadas o cualquier otro que se establezca por normativa. Bien, entonces la exoneración se tramita a través del procedimiento de aprobación automática y se va a considerar aprobada desde su presentación. Aquí hay algo también interesante. No sé si alguno de ustedes tal vez algún momento gestionó contratos de extranjeros de manera presencial ante el ministerio. Hace años anteriores tenías que hacerlo de manera presencial y tenías que básicamente presentar algunos requisitos, te citaban otra fecha más, ¿no? Etcétera. Era todo un procedimiento. Actualmente esto se elimina, ¿no? Y ahora básicamente a la presentación que lo hacen a través de la plataforma Civice, una vez que culminan o completan toda la información, de manera automática se genera una constancia. Bien, y esa constancia te indica la aprobación. Si más adelante existe una observación, ya el Ministerio de Trabajo te mantendrá informado, ¿no? Ahora que estamos hablando de contratos extranjeros, también otro punto importante es qué información va a tener este contrato de extranjero. ¿Qué información debe tener el contrato? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Lo tiene, no lo tiene? Pues sí, porque en la normativa nos señala que como mínimo, ¿no? Tiene que tener la siguiente información. Primero, la formalidad es presentarlo ante el Ministerio de Trabajo a través de la plataforma Civice. Y una vez presentado y aprobado, recién el trabajador puede trabajar. Pero como les digo, la aprobación es automática, o sea, no es que van a esperar más días. Una vez, como vuelvo a repetir, ingresan sus datos, se les aprueba y se les emite la constancia. Y también otro punto interesante es respecto a la duración. Resulta que los trabajadores extranjeros, su duración no puede exceder más de 3 años. Tú quieres contratar a un extranjero, su contrato no le puedes poner 4 años, 5 años o a plazo indeterminado. Ellos no gozan de ser una modalidad indeterminada, indefinida, ni tampoco su contrato temporal puede ser más de 3 años. Lo que sí puedes hacer es renovar. Tú puedes presentar un contrato por 2 años y luego quieres renovar por otro año a más o por 2 años más, pero lo que aquí básicamente lo que debes saber es que ese contrato no debe ser más de 3 años. Bien, más de 3 años. Bien, en un contrato, en una adenda no puede indicar más de 3 años. Cada vez que tú actualices una información, no sé, de repente le has aumentado el sueldo, de repente ya no tiene PTP, ahora tiene carnet de extranjería, de repente vamos a ampliar la duración del contrato, ya no va a ser hasta junio, sino que le voy a renovar hasta julio. Todo ese tipo de situaciones, prórrogas o modificaciones, tienes que presentarlo igual ante el Ministerio de Trabajo. Bien, se tiene que presentar. Ahora bien, en el momento que ustedes vayan a presentar el contrato de trabajo ante el ministerio, ya saben que todo es virtual, ingresan a la página web del ministerio, ponen servicios virtuales en línea, ¿no? Y allí les va a aparecer el registro a través de la plataforma Civice, con el cual ustedes tienen que ingresar con su clave SOL, ¿no? Usuario y contraseña que te da la SUNAT, con eso vas a ingresar. Bien, aquí en la pantalla pueden ver, acá tienen la página web, o también se pueden ir por enlaces de interés. Ahí está el registro de contratos de extranjeros a través de la plataforma Civice. Ingresan con su clave SOL y empiezan a registrar todos los trabajadores extranjeros que vas a
que vas a registrar en tu planilla, ¿no? Que va a estar relacionada justamente a tu planilla como empleador. Y aquí, pues, básicamente te va a salir varias opciones. Te van a salir como nuevo contrato o aquellos contratos de repente que tienen alguna excepción. Ahí aplicarías, ¿no? De repente, si es que tiene hijo peruano, tiene calidad de inmigrante, convenios con el Perú en las facilidades laborales. Entonces, ahí van a aplicar ustedes. Pero, vuelvo a repetir, tienen que registrar los contratos. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo, que el Ministerio de Trabajo labora directamente o relación con el Banco de la Nación, donde pueden ustedes realizar el depósito a través de pagalo.pe, también de manera virtual, y lo adjuntan en la plataforma Civice. Además de esto, también ustedes recordarán que también se presentaba una declaración jurada, ¿no? Actualmente ya esa declaración jurada ya está como un check en una sección. Solamente le das check si cumples con todos los requisitos que te está pidiendo justamente la normativa y con eso ya regularizas y lo ingresas, ¿bien? Entonces, la plataforma Civice entró o ingresó o tuvo inicio desde el 16 de noviembre. Ya tiene más de ¿cuánto? Casi 6 meses. En este sistema virtual de Civice, ustedes presentan los contratos exceptuados, aprobación de los contratos de trabajadores extranjeros, las prórrogas o cualquier modificación y toda consulta. Bien, entonces ya saben que toda esta información se debe completar. Para eso necesitarían información de sus trabajadores extranjeros, ¿no? Su carnet, de su nacionalidad, qué puesto va a tener en la empresa, si no están exceptuados de los porcentajes limitativos, ustedes cuando ingresan a la plataforma Civice ya deben tener esa información, cuántos trabajadores tienes en planilla, cuánto es la remuneración total, porque esa información te va a solicitar en la misma plataforma. Volvemos a repetir, los derechos laborales son igual que un nacional, pero en el caso que nosotros como empresa tal vez o como empleador decidiéramos resolver, desvincular al trabajador extranjero, se le tiene que indemnizar, ¿bien? Se le tiene que indemnizar con un límite de 12 remuneraciones mensuales. ¿Ok? Entonces de esa manera sería cuánto el pago, sería una remuneración y media por cada mes que falta para el término del contrato de extranjero. Protección, claro, igual que un nacional, un extranjero, si en caso siente que se está vulnerando sus derechos laborales y no le han pagado su liquidación, no le han puesto en planilla, no le han pagado su CTS, no le quieren dar su asignación familiar, no tiene seguro de vida en ley, no su jornada de trabajo le hacen trabajar más de 14 horas, y entre otros derechos que se han incumplido, ellos también tienen la facilidad de poder acceder, ¿no? Y hacer su denuncia a través de la SUNAFIL, o también pueden acceder a la justicia común a través del Poder Judicial haciendo sus demandas. Tienen ellos los mismos derechos que tenemos todos los nacionales, ¿bien? Así que ellos también podrían hacer su denuncia laboral. También tienen derecho al seguro social, es decir, que el empleador tiene la obligación de aportar a la salud para que el extranjero también goce de la atención médica. Si en caso se accidenta o tiene un descanso médico, también puede recibir sus subsidios, ¿no? Que te otorga el salud de acuerdo a ciertos requisitos. Igualmente al Seguro Social del Sistema de Pensiones. Tienen la obligación de aportar a la AFP o a la ONP. También tienen la obligación de aportar como parte de las obligaciones que tiene cualquier trabajador. Si es que tu puesto es de alto riesgo, el puesto que va a desarrollar este extranjero es de alto riesgo, también se le tiene que otorgar ese CTR. Como se dan cuenta, ustedes no hay diferencias, todos son tratados por igual, justamente en busca de la aplicación de lo que nos pide nuestra Constitución. Igualdad para todos, ¿no? Solamente la diferencia es con la gestión del contrato, pero no con los derechos y las obligaciones que va a tener el empleador frente a este extranjero. El Decreto Supremo 01-2018 IN, justamente buscando facilidades, ¿no? Para los extranjeros de nacionalidad venezolana, se les dio un plazo hasta el 31 de octubre del 2018, en la cual también se fue ampliando hasta diciembre del 2018, donde podrían acceder al famoso PTP. Pero vuelvo a repetir, este tema del PTP o este documento solo iba a tener vigencia por un año. Por eso entendería que este año ya debe ir poco a poco
eliminándose este PTP, ¿no? Ya todos los PTPs que están vigentes ahora seguramente ya pronto estarán por vencer. El siguiente paso para aquellos o extranjeros que quieran continuar aquí en el Perú trabajando, laborando, es que obtengan el carnet de extranjería. Para eso tendrían que acudir a Migraciones, hacer sus consultas, o de manera virtual, tal vez Migraciones ya tiene los requisitos también en su página, tal vez, para ver cómo pueden aplicar. Bien. El Decreto Supremo 01/2018 también señalaba que los trabajadores que tuvieran pues PTP se les va a dar todas las facilidades laborales, ¿no? Y además podremos contratarlos sin ninguna restricción, pero no significa de que no le vamos a aplicar los porcentajes limitativos, que no vamos a aplicar o ver, ¿no? Si es que cumple con el 20-30%. Igual se aplica, la norma no ha indicado una excepción para ellos. Ahora, lo que sí están exceptuados tal vez es que no presenten el contrato o necesitan la aprobación, mejor dicho, la aprobación del Ministerio de Trabajo, un contrato de extranjero que venga de un trabajador que tuviera PTP, ¿no? Igual aquí también es importante tal vez aclarar que un extranjero que tiene PTP no significa que lo vas a contratar como un nacional. O sea, no voy a utilizar un contrato a plazo indeterminado, un contrato por necesidad de mercado, por incremento de actividad, no, porque no deja de ser extranjero. El tema aquí, con el tema del PTP de los extranjeros venezolanos, es solamente para que tengan facilidad y puedan incorporarse en el mercado laboral. Bien. ¿Y qué sucede cuando, después de que todo lo que hemos explicado, no han cumplido con mis derechos laborales? Bueno, vuelvo a repetir, cualquiera puede hacer una denuncia si es que ha podido verificar algún incumplimiento de las normas laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de contratación de extranjeros. Hacen su denuncia y ahora las denuncias, que es a través de nuestra entidad SUNAFIL, lo hacen por la página web, ingresando a www.go.pe/SUNAFIL. Ahí tendrán una pestañita que indica haz tu denuncia por incumplimiento de las normas, ¿no? Entonces ingresas, llenas el formulario, te van a pedir información como por ejemplo los datos del empleador que está incumpliendo, ¿no?, con estas normativas, los datos de la persona que está denunciando. Puede ser un extranjero quien denuncie, puede ser un tercero quien denuncie. Luego se pasa a una etapa de calificación. Si tu denuncia está bien porque has llenado todo lo que te está pidiendo la página de la SUNAFIL, pues más adelante se va a generar una orden de inspección. En esta orden de inspección se va a asignar el inspector o la inspectora, que es un especialista y conoce de las normas laborales, para poder realizar su primera actuación inspectiva. Desde que se generó la orden de inspección que se asigna a este inspector, ¿cuánto tiempo tendrá la inspectora o el inspector para actuar? Pues va a tener hasta 10 días hábiles. Y el tema de sus actuaciones inspectivas, que básicamente son sus acciones para poder verificar, será hasta 30 días. ¿Podrá modificar más tiempo? Puede modificar por 30 días más. ¿Y cuáles son las actuaciones inspectivas? Puede ser la visita, requerimientos, comparecencias, ¿no?, etcétera. En caso, si ocurriera accidentes de trabajo o en materia de seguridad y salud de trabajo, cuando la inspección es justamente por la materia de la SCT, el plazo original de la orden en ningún caso debe ser mayor a 30 días hábiles. Y si es que existe un accidente que ha causado la muerte del trabajador, pues allí no podría ampliarse más de 10 días hábiles, ¿no? Finalmente, los inspectores de trabajo, al finalizar de sus actuaciones inspectivas, ellos van a emitir un informe o un acta de infracción. El informe básicamente es que no se ha verificado, no se ha podido constatar o de repente han subsanado alguna situación que lo permita también, y pues básicamente ya no continuaría con el procedimiento porque se archiva, ¿no?, al cumplirse o al ver que no existe una infracción. Pero si en caso el inspector ha advertido un incumplimiento de normas laborales, en seguridad, salud, trabajo, entre otras, ya propone una multa. El inspector propone una multa a través de un acta de infracción. Bien, entonces este sería el procedimiento inspectivo donde vemos la actuación de una inspectora o de un inspector de trabajo, ¿no? Las modalidades es que ellos comprueben los datos o antecedentes a través de la SUNAT o a través de otras entidades públicas como Migraciones, como la RENIEC. Además de esto, también es importante que ustedes recuerden que tienen una casilla electrónica. Traten de estar revisando de manera periódica, ¿no?, los empleadores,
porque a través de esa casilla ustedes van a poder saber si es que les ha llegado alguna notificación, tal vez hay una carta de orientación, cartas circulares. Además, también la SUNAFIL está enviando algunos tips para que ustedes puedan de repente formalizar o regularizar o que no se te olvide tus obligaciones como empleador. Por eso es importante que revisen la casilla electrónica con su clave SOL. También habrá visitas inspectivas en el centro de trabajo, ¿no? Puede ser de manera que vaya de manera presencial un inspector a verificar para aquellas empresas que están autorizadas en este estado de emergencia. Comparecencias también, y en el marco justamente del estado de emergencia se va a privilegiar que se utilice el sistema de comunicación electrónica. Medidas inspectivas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción del ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para poder garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulnerables. Como volvemos a repetir aquí, en el caso que exista una infracción que se haya detectado, se va a proponer la multa y esto se emite a través de un acta de infracción. Pero en el caso que no se advierte ninguna infracción o se ha subsanado, pues solamente se emitiría un informe y pasaría a ser archivado. Aspectos sancionadores. Bien, ya hemos visto pues la parte de fiscalización, pero ahora nos importa saber cuáles son las multas. ¿Qué pasa si ahora con esta conferencia virtual yo como empleador me he dado cuenta que tengo extranjeros, pero de repente no he regularizado el contrato, no lo he puesto en planilla, ¿no? Entre otros. Veamos pues aquí un resumen acerca de las infracciones en materia de contratación de extranjeros. Infracción leve, los cumplimientos que afecten de manera formal, ¿no? Que no presentes, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo el contrato, no entregar al trabajador extranjero su copia de contrato. Infracción grave, será dicen por escrito los contratos de trabajo celebrados con trabajadores extranjeros, no cumplir con los límites a la contratación de trabajadores extranjeros. ¿Se acuerdan de los límites que habíamos hablado de los porcentajes? Eso también es un incumplimiento. Y será una infracción muy grave si es que se descubre que hay un tema de discriminación, no por la nacionalidad. O se ocupa a trabajadores extranjeros sin haber obtenido justamente la autorización del ministerio, o no presentaron, o presentaron información falsa, ¿no? O la contratación fraudulenta de trabajadores extranjeros. Bien, entonces estas serían las infracciones que podría la SUNAFIL multar a aquellos empleadores que no están cumpliendo con lo que hemos venido mencionando. Además de esto, tenemos algunos aplicativos que les quiero mencionar. Ya con esto vamos terminando con esta conferencia virtual, que espero que haya sido de su provecho, de poder pues realizarlo y aplicarlo en sus empresas, ¿no? Aquí tenemos un aplicativo bastante interesante. Este aplicativo se llama Verifica tu Chamba. No sé si alguno de ustedes, tal vez que están trabajando para alguna empresa, para algún empleador, tienen la duda si se encuentran o no en la planilla de este empleador, ¿no? Tengo duda, de repente quiero estar confiado de que efectivamente trabajo y me encuentro en la planilla de mi empleador, porque de repente me están reteniendo la FP, pero tengo dudas si estoy o no estoy en la planilla. Bueno, pueden ingresar a la página de la SUNAFIL. Aquí hemos hecho ciertas capturas como para poder señalarte cómo ingresas, ¿bien? Pueden ver aquí, ingresan a www.go.pe SUNAFIL, van a ingresar, les va a salir este primer cuadrito, no sé si lo ven. En este primer cuadrito, ustedes pueden observar que están en la página principal de la SUNAFIL y van a buscar la pestaña que dice verifica si estás en la planilla, ¿no? Verifica tu chamba. Entonces ingresas, ¿no? Ingresas y te lleva a la segunda pestañita que está acá con un cuadrito rojo. Ingresas, das al botón verde que dice verifica si estás en planilla. Ingresas, opción 3, te sale el cuadro azul que dice bienvenido, ¿no? Bienvenido, le pones ingresar y por último te lleva a este cuadrito donde dice SUNAFIL, no sé si lo ven en la cuarta captura, donde ustedes van a tener que completar los datos del RUC de la empresa, tus datos, y con esto a ustedes les va a salir si es que se encuentran efectivamente trabajando o están en la planilla de este empleador. ¿Y qué ocurre si me doy con la no grata sorpresa, ¿no? De que no estoy en la planilla de mi empleador? Pues, ¿qué va a pasar? Que la SUNAFIL de manera automática, y obviamente no van a decir tus datos, solamente de manera
anónima y cómo impulsar también el tema de formalización, le va a advertir a tu empleador que será pues una infracción muy grave si tú no tienes en planilla a tus trabajadores. No va a salir tus datos, así que no tengan temor o miedo de pensar de que si registro sus datos me va a salir, ¿no? Le va a notificar a mi empleador que he sido yo. No salen los datos, solamente se le notifica como una advertencia al empleador. Recuerda que tus trabajadores tienen que estar en planilla electrónica. Bien. Y también hay otro aplicativo que es Chequea tu contratista. Bueno, básicamente este aplicativo también es de suma importancia porque se trata de empresas de intermediación o tercerización, en la cual la empresa principal o cliente también puede ver si es que sus trabajadores de esta empresa que me está destacando su personal se encuentran en su planilla, bien, así que también una manera también de fomentar el tema de la formalización. Así que ustedes también pueden revisarlo. Y como les mencionaba, la casilla electrónica tienen para el empleador y el trabajador. El empleador ya lo había explicado, ahí ustedes pueden ingresar con su clave SOL para ver las notificaciones. ¿Y para el trabajador de qué me sirve? Bueno, si tú eres un trabajador que ya hizo su denuncia a través de la SUNAFIL para dar seguimiento, para las notificaciones, etcétera, también puedes ingresar aquí. Bien, a todos muchísimas gracias por su atención. Antes de terminar, también quiero mencionarles que tenemos 3 canales de atención al público en general para atender todas las preguntas en materia laboral, en materia de seguridad salud en el trabajo. Si tú eres empleador, si eres trabajador, si eres un practicante, un estudiante que quiere conocer también sus derechos de modalidad formativa como practicante, si eres un familiar que está preocupado por otro familiar que no sabe si se está vulnerando algún derecho laboral, puedes hacer todas las consultas que ustedes necesiten saber a través de este aplicativo que se llama Sunafil Responde, donde tenemos especialistas en materia laboral, en materia de seguridad salud en el trabajo que te van a dar una respuesta, te van a atender. Igual tienen el call center, el Sunafil tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo a través de la línea gratuita 0800 16872, donde también te van a atender todas las preguntas que ustedes necesitan hacer. Si quieren llamar 2, 3 veces porque tienen varias dudas, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿bien? Así que, bueno, básicamente es la información que les he traído el día de hoy. Espero en realidad que les haya servido, que haya sido oportuno también la información que le hemos brindado, proporcionado el día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es responder las preguntas que ustedes han tenido. Bien, vamos a responder sus preguntas. Deme un minuto, por favor, para leerlas. Hola Juan, no sé si nos estás escuchando, Juan. Nos preguntas, ¿existe alguna plataforma para registrar el contrato de ciudadanos colombianos? Sí, nuevamente repito, de repente para las personas que se han ido ingresando de repente a la plataforma después de haber explicado un poco acerca de los convenios, tenemos un convenio, ¿no? Que es la comunidad andina. Básicamente los países que lo integran es Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Así que los ciudadanos que pertenecen a estos países se pueden pues trasladar y buscar oportunidades laborales en cualquiera de estos países de la comunidad andina, porque existe esta facilidad laboral. Así que si nosotros tenemos un colombiano o una colombiana que quiere trabajar para nuestra empresa, ellos pueden trabajar para nuestra empresa, pero igual como a todos, necesitaríamos que ellos tengan una calidad migratoria expedida por parte de migraciones. Con el carnet de extranjería que ellos tendrían, podrán trabajar en nuestra empresa. Ahora, como son la comunidad andina, como tienen una facilidad laboral, es que a ellos no lo vamos a contratar como extranjeros. Con todo lo que les he explicado de la formalización, de la gestión ante el Ministerio de Trabajo, para estos ciudadanos colombianos, ecuatorianos y bolivianos no aplicaría. En este caso, ustedes tendrían que presentarlo a través de la plataforma que se llama Civitma. Y esta plataforma también está bajo el cargo, responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Solamente es la presentación. ¿Cuánto tiempo tendrás para la presentación? Tendrá que ser dentro de los 15 días. Bien, de celebrado el contrato se tiene que presentar a través de la plataforma Civitma. Y en el caso de los colombianos, ecuatorianos y bolivianos, se les contrata como un contrato nacional, a plazo indeterminado, necesidad de mercado. Bien, espero haber resolvido tu pregunta, Juan. Respecto a ver, ¿qué más tenemos aquí? Beatriz, ¿no? Beatriz, se me indicó que en cumplimiento de la ley solo se puede contratar al 10% del personal extranjero. Si tengo más de 20 en planilla,
menos no puedo contratar en planilla. Bien, Beatriz, recordemos que para poder contratar a un extranjero tenemos que respetar los porcentajes limitativos. Así que si tú tienes... si tú quieres contratar a un extranjero, lo principal ahora es sumar tu planilla y ver cuántos nacionales tienes. Y como yo hacía de ejemplo más práctico, ¿no? De cada 5 nacionales que tengas en tu planilla, podrás contratar a un extranjero. Pero jamás podrá ser más del 20%, ¿bien? Porque si nosotros nos excedemos a los porcentajes limitativos, como hemos podido observar, sería pues una infracción muy grave. Así que tengamos presente esto. Javier Salas nos pregunta, si un trabajador extranjero español contrata a una empresa nacional pero trabaja desde remoto en España, ¿estará sujeto a las normas laborales nacionales? Gracias, Javier, por tu pregunta. Bueno, en esa situación, Javier, el contrato laboral va a tener efectos en donde se haya firmado, suscrito el contrato. Bien, para ver cuáles van a ser los derechos que se van a aplicar. Tendríamos que revisar cada situación. Eugenia, con PTP también se presenta el contrato de ministerio, el formato que establece el Ministerio de Trabajo. Eugenia, gracias por tu pregunta. En el caso de los extranjeros que tuvieran PTP, la norma señala que ellos no necesitan la aprobación, pero igual lo tienes que registrar, porque yo decía, una cosa es el registro y otra cosa es la aprobación. Entonces, en el caso de PTP, no dejan de ser extranjeros. Tienes que utilizar el contenido mínimo que te exige la norma para suscribir el contrato, ¿no? Que es los datos del empleador, los datos del trabajador, las condiciones de trabajo, las remuneraciones, etcétera. Bien, entonces se tiene que elaborar un contrato de extranjero, así sea PTP. Bien, lo que está exonerado es de la aprobación. Andrés nos pregunta, ¿los trabajadores exonerados de los porcentajes limitativos es contabilizado como personal extranjero o como personal nacional para futuras contrataciones de extranjeros? Se tomaría como si fuera un nacional, Andrés. ¿Por qué? Porque están exceptuados de los porcentajes limitativos. Vanessa Andía, ¿puedo contratar un solo extranjero a pesar de que la norma dice que puedes contratar hasta un 20%? Sí, claro, Vanessa, el máximo te está limitando la norma, no te está poniendo un mínimo. Así que si tú tuvieras, por ejemplo, 100 nacionales, 100 peruanos y quieres contratar y solo quieres contratar a un extranjero, no hay ningún problema. El problema surge cuando excedes el 20%. Ahí generas contingencia en tu empleador. Mirta nos pregunta, ¿y si no tengo ningún trabajador nacional, estoy cometiendo alguna falta? Bueno, Mirta, si no tienes trabajadores nacionales y solo tienes extranjeros, sí, básicamente ya aquí existe una alerta, tienes que revisar la norma y ver, ¿no? Lo que justamente veníamos hablando de que tienes que tener preferencia en la contratación de nacionales y de ahí se desprende el tema de los porcentajes para poder contratar a un extranjero, ¿bien? Así que hay que revisar, Mirta, esta situación. Tienes todavía tiempo, chance para poder ir revisando y aplicando lo que te pide la norma. María nos pregunta, hola María, pasados los 3 años de tiempo de trabajo de un empleado extranjero, ¿se puede seguir renovando su contrato? Claro, la norma no te ha dicho que está prohibido la renovación, sino que la norma te dice que un contrato no puede ser más de 3 años. Bien, o sea, tú puedes poner un contrato con un extranjero A, ¿no? Y el contrato es de 2 años. Le renuevas a este contrato, a este trabajador que tenía ya 2 años en la empresa por un año más. Ya tiene 3. Después quieres seguir contratándolo por 2 años más. Lo puedes seguir contratando por 2 años más. Aquí lo que te dice la norma es que un solo contrato o una sola renovación no puede ser más de 3 años. Bien, no habría problema. Eh, Angela Oyola, si el personal extranjero en la entrevista de trabajo indica que solo tiene pasaporte y te dice que para tener el carnet de extranjería necesitaría un contrato de trabajo y si se le puede contratar y dar el contrato para realizar el trámite, ¿se puede hacer eso? Sí, claro, Angela. Miren, aquí básicamente sí va a haber extranjeros que llegan al país y cuando van a migraciones le van a pedir un contrato de extranjero aprobado, ¿no? Entonces, si ustedes le van a dar esa facilidad, ustedes sí le pueden firmar un contrato de extranjero. Lo que no se puede hacer es que el extranjero empiece a trabajar. Una cosa es
gestionar el contrato de extranjero para su aprobación, para que seguramente forme parte de los requisitos que te pide Migraciones. Pero otra muy aparte es que este trabajador que solo tiene pasaporte empiece a trabajar para tu empresa, porque ahí sí existe contingencia. Necesitas que el contrato de trabajo extranjero esté aprobado y que tenga el carnet o el documento que te pide Migraciones para poder trabajar. Si no, estamos aquí básicamente generando cierta contingencia. ¿Qué pasa si no lo registro mi contrato a mi trabajador extranjero? Como hemos visto, Liz, gracias por tu pregunta, generas contingencia y puede ser multado en caso de una fiscalización. Jimmy nos pregunta si podemos contratar a un extranjero con cualquier modalidad de contrato y cuál es el tiempo mínimo de duración. Miren, cuando hablamos de extranjeros o la ley de extranjería, ellos tienen un contrato especial, un contrato que habíamos mencionado, tenemos que cumplir con ciertas formalidades. Bien, entonces no podemos aplicar un contrato nacional como de incremento, de necesidad de mercado, ocasional, de servicio, no podemos aplicarle ese tipo de contrato, porque hay una norma que nos regula justamente el tema de contratación de extranjeros, que he venido explicándoles en toda esta conferencia. Pero, como también les había enseñado, existen algunas excepciones donde yo le puedo contratar como un nacional y ahí podrías utilizar los contratos temporales para aquellos extranjeros que tuvieran, pues, esposa peruana, esposo peruano, hijos peruanos, ¿no? O que tenga calidad de inmigrante, o el convenio de la comunidad andina. En ese sentido, y solo en esa situación, sí podrías contratarlo como un nacional. Bien, muy bien. Bien, entonces, ya culminamos con las preguntas, hemos escogido algunas cuantas para terminar con esta conferencia virtual. Bueno, me despido a todos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta conferencia virtual, así que hasta una siguiente oportunidad. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Si este video te gustó, te sirvió y quieres colaborarnos, tengo Plin y Yape. Así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación si es que tú lo crees conveniente. Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Eso también nos hará muy felices. Gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós.